¿Está cayendo la dictadura cubana? Nos preguntamos durante décadas y la respuesta fue más o menos siempre la misma. Todavía no, pero no porque la dictadura sea fuerte, sino porque es experta en mutar. La tiranía cubana no sobrevive por su economía, ni por su legitimidad, ni por el apoyo de su pueblo. Sobrevive porque aprendió a parasitar. Primero la Unión Soviética, después China, más tarde Venezuela. Es decir, el modelo es siempre el mismo: extraer recursos, sostener la cúpula del poder y mantener viva una ficción. Cuba no es solo una dictadura. Es ante todo una narrativa, un relato épico que empezó a construirse en 1959 y que se vendió al mundo magistralmente. La revolución que sacó al pueblo cubano de la pobreza y lo salvó del imperialismo. Pero la historia desmiente ese relato, porque antes del castrismo, Cuba tenía una economía urbana, una clase media, una banca nacional, una producción propia. Nada de eso encajaba con el cuento que querían contar. Entonces, reescribieron el pasado, manipularon el presente y prometieron un futuro idílico que nunca llegó. Así está Cuba hoy. Primero vino el robo masivo, expropiaciones, confiscaciones, estatización total, es decir, lo contrario al desarrollo económico, a la prosperidad, al crecimiento, al ahorro, a emprender tu propio negocio, a la libertad. Después llegó el control social, la vigilancia, un objetivo muy claro: que cada cubano tuviera un vigilante en su propia calle y que el miedo no viniera solo del Estado, sino de tu vecino, de tu amigo, a veces hasta de tu propia familia. Así se construyó lo que Cuba terminó siendo: un país con un solo punto de vista, una sola voz, una sola verdad que fue repetida hasta el cansancio en los medios de comunicación. Pero toda narrativa tiene una grieta, y en Cuba esa grieta se llama Internet. Y con eso llegó algo impensable durante décadas: la posibilidad de contrastar, de hablar, de perder el miedo. Por eso el régimen respondió con censura digital y leyes que criminalizan específicamente la opinión opositora. Y hay cárceles que están llenas de ciudadanos cuyo único delito cometido fue decir lo que pensaban. Hoy vemos muchas marchas de apoyo con antorchas, banderas todas iguales, una escenografía gigantesca. Pero eso no es apoyo, eso es teatro. Es gente que obedece en público pero disiente en privado. Mira, el mito del poder militar ya se cayó. El mito de la unanimidad ya se cayó. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse un régimen que solamente existe mientras nadie lo contradiga? Soy Gabriel Bauduco y esto es Contracorriente. Hoy quiero presentarles a alguien que se llama Ramfis Sánchez Ramos. Es un influencer cubano que logró salir de la isla. Desde afuera logró construir un canal de YouTube que se llama El Matarrelatos, fundamentalmente centrado en comparar la historia real de Cuba con la narrativa que el régimen cubano ha construido para sostenerse a sí mismo en el poder. Es francamente interesante esta conversación. Empecemos, pues. Ramfis, gracias por la conversación. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. A ver, la Aquí, gente augura un final del régimen cubano, de la dictadura, que porque está económicamente acorralada, que porque los momentos políticos así lo demandan, pero la dictadura cubana ha demostrado ser la mutación misma, una maestría en mutaciones. ¿Tú qué opinas? sí, no, la tiranía cubana, porque es más que una dictadura, la tiranía castrista ha sobrevivido tanto porque ha tenido la capacidad de reinventarse y porque parasita, es un sistema que parasita a otros países. En su momento parasitó a la Unión Soviética, después parasitó a Venezuela y ahora está intentando parasitar a México. Vamos a ver si Donald Trump puede frenar que ellos logren parasitar a México, pero ha sobrevivido por eso, porque es un sistema basado en esquilmar los recursos de otro ente, ya sea interno, como hicieron con el pueblo cubano y con los antiguos capitalistas cubanos, y después con algunos otros países extranjeros, como el caso de la Unión Soviética, Venezuela y ahora México. Bueno, hasta el momento, al menos hasta el momento en el que grabamos esta conversación, ha logrado detener los envíos de petróleo, aunque México dice que seguirá con la ayuda humanitaria
con otras cosas que no sea petróleo. Veremos cómo funciona eso. Pero la razón por la que quiero conversar contigo hoy tiene que ver con entender cómo fue que se han sostenido 67 años. Claramente hay una narrativa épica que has ayudado a sostener esto, pero sobre este asunto específico es que quiero conversar contigo. Ayúdanos a entender desde el momento en el que se sembró esta semilla de la revolución. No, ellos invirtieron mucho dinero desde el principio en sus aparatos de propaganda. Por ejemplo, una de las narrativas que ellos crearon muchas narrativas, pero una de las principales fue la narrativa de que ellos fueron los salvadores de la República, del pueblo cubano, al llevar a la población, al país, a acabar con el antiguo régimen que existía en Cuba antes de 1959, esa república que era mediatizada, intervenida. Una de las tantas narrativas que ellos crearon era esa, que Cuba era un pelele de los Estados Unidos, de que Cuba era súper pobre antes de 1959. Esa es una de las tantas narrativas para después vendérsela ya sea a los países, al resto de América Latina y al resto del mundo, a todos esos tontos útiles que sí que creyeron que la Cuba antes del 59 es como ellos se la habían vendido, una Cuba donde la mayoría de los grandes centrales azucareros estaban en manos de los norteamericanos, de que la mayoría de la población vivía en la extrema pobreza en los campos, de que la mayoría de la población vivía en el campo. Todo lo contrario, la mayoría de la población vivía en las ciudades. A partir del censo de 1953 se sabe que casi el 60% de la población cubana vivía en las ciudades. El 60% de los centrales azucareros estaban en manos de cubanos. La más de la mitad de los bancos cubanos ante el 59, de los bancos en Cuba, estaban en manos de cubanos, incluidos los tres primeros. Tres de los cinco primeros estaban en manos de cubanos. Quiere decir, el castrismo lo que hizo fue venderle un cuento al resto del mundo para que el resto del mundo apoyara todas sus políticas que no fueron más que de dominación, primero robo desmedido, descomunalmente grande a todas las propiedades de los propios capitalistas cubanos. Después de ese robo, creación de un aparato de control social sobre la población, ya sea mediante los comités de defensa de la revolución, las brigadas de respuesta rápida, un aparato de contrainteligencia tomado de Europa del Este, de los sistemas de inteligencia de Europa del Este, de la Unión Soviética, de la RDA, que implementó un aparato de contrainteligencia y de control de la gente en los barrios principalmente, que creó un sistema de que cada cubano tuviera un policía adentro. Es decir, tú mismo echabas para adelante a tu compañero, a tu familiar, creando un círculo de represión interna y Sí. externa que hace que la gente no pueda protestar, porque, ya vuelvo y te repito, te conviertes tú mismo en tu propio policía. Totalmente. Pero quiero retomar algunas de las cosas que tú dices en tu canal Matarrelato, que me llamaron la atención, no porque no las conociera, sino porque lo ejemplifican brutalmente y en una sola frase. Hablas de que controlar la narrativa es controlar el poder y de que Cuba se convirtió en una isla del monólogo, donde todo lo que sucedía ahí adentro se decía ahí adentro, no tenía un correlato en el exterior. Sí, no, no, todos los regímenes comunistas, todas las dictaduras, pero más allá de los regímenes totalitarios, comunistas y fascistas, tienen una característica en común, es que crean un montaje escenográfico. Aristóteles le llamaba eso teatrocracia, el gobierno del teatro. Quiere decir, el Ujú. gobierno de que todos estos políticos lo que hacen es que montan desde la forma en que se visten, cómo construyen las carreteras, cómo construyen el aparato militar, la propaganda, los medios de comunicación y el control sobre todo la sociedad civil. Todo eso forma parte de un andamiaje para controlar la narrativa, es decir, lo que va a ocurrir el día de mañana. Entonces tú controlando el presente y el futuro y con supuesto controlando el pasado, como ya te dije, con la Cuba que ellos construyeron antes del 59, tienes un control total sobre las mentes y de la población. Entonces ellos lo que hicieron fue, como ya te dije ahorita, controlas el aparato donde está la riqueza en Cuba, que era, por ejemplo, todo lo que es los centrales azucareros, la banca. Después controlas el aparato represivo, la policía y el ejército, y a partir de tú que tienes el monopolio total de la violencia, controlas al resto de la población.
Pero vamos a ponerle un poco de ejemplos concretos para que nadie crea que Ujú. estamos delirando. Em, Te vamos a robar un pedacito de un video que está en tu canal sobre una entrevista de Fidel Castro con Barbara Walters. Nosotros no tenemos las mismas concepciones. We do not have your same Nosotros conceptions. no tenemos el concepto de libertad de Our prensa. concept of freedom of the press is not yours. Desde luego, se lo digo con toda. And I say this very No honestly. tengo que ocultar absolutamente I nada. have nothing to hide. Si nos pregunta que aquí puede aparecer un periódico If you sobre ask us socialismo, if a paper could appear here against socialism, francamente, I could que no say puede honestly, aparecer. no, it no cannot lo appear. permitirá ni el It partido, would not be allowed by ni the el party, gobierno, the government, ni el nor the pueblo. people. En ese sentido, Okay. no poseemos In that sense, la libertad we do de not prensa. have the freedom of the press that you possess in the U.S. Sencillamente le dice, no, un medio independiente que critique el socialismo no tiene cabida en este país. Vaya declaración. No, esa declaración, eso ahí demuestra al final de lo que es el régimen castrista. Quiere decir, no, nadie se puede despegar de este cuento, de esta narrativa que yo le construyo a la población. Si tú simplemente tienes un solo medio de comunicación, en este caso, en el momento que Castro le da la entrevista a Huerta, tenía el periódico Granma, y en Cuba, si que todo el mundo conoce cómo funciona la prensa bajo un régimen comunista, lo que dice el partido, la línea editorial del partido, que diga la línea editorial del Granma, es lo que dice el partido. Y el partido es la revolución. Es decir, el concepto de revolución se basa bajo los regímenes comunistas, que el dictador supremo es el que emite la única palabra, el único punto de vista sobre cómo se debe organizar la sociedad. El medio de prensa, en este caso, el único medio de prensa, que es el periódico, el único medio de prensa televisivo, que era el Noticiero Nacional de Televisión, baja esa línea editorial, que es lo que dice el dictador supremo del país. Entonces Castro no iba a permitir que hubiera otros puntos de Sí, vista. lo Hannah dice Arendt hablaba mucho, claramente. Hannah Arendt hablaba mucho de eso, de que lo que diferencia un régimen totalitario de cualquier otra dictadura anterior, ya sea autoritaria o de otro tipo, es la democratización de los puntos de vista. Un régimen totalitario se caracteriza por eso, un solo Totalmente. punto de vista. Eso es lo que ¿Sabes? hace en sí, lo que le hace que un régimen, por ejemplo, en los nazis sean igual a los comunistas o a los fundamentalistas islámicos, como el ISIS en su momento. Desde 2004 está en vigor la Ley de Comunicación Social, que penaliza la crítica del sistema. Normativas que establecen sanciones para publicaciones, estoy leyendo textual el documento, para Ujú. publicaciones que el régimen considere ofensivas, falsas o inciten a la alteración del orden público. Y la ley decreto 35 califica como incidentes de ciberseguridad y actos de ciberterrorismo la difusión de información que dañe el prestigio del país, la moral o promueva la desobediencia civil en redes sociales. Armados con esta ley, la dictadura ha encarcelado a cientos de personas. Sí, sí, no, esa es cuando ellos ven que se le está yendo, a ver, aquí yo creo que esa ley tiene mucho que ver con la ruptura en la narrativa. ¿Y dónde se da la ruptura narrativa? Con el Internet. En el momento que ellos comienzan a dejar que las personas tengan Internet, ya sea a los parques wifi al principio, que la gente iba a los parques, a los lugares públicos a conectarse, como después el Internet llega a los teléfonos, ya hay una ruptura en el sistema, porque ya esa presa se empieza a cuartear las paredes y el agua empieza a salir poco a poco, porque el Internet no es más que la llegada el choque del ser humano con Sin la duda. total libertad. Entonces el Internet lo que hace es que le da al pueblo cubano, aquel que se creía el cuento contado ya sea por estos lugares de construcción de narrativa como el periódico, el noticiero, el Internet rompe, y con los influencers, por supuesto, aquí en el exilio, fuera de Cuba y dentro de Cuba también, que rompen esa narrativa monolítica. El Internet rompe con eso y ellos tienen que hacer algo para controlar eso, para intentar controlarlo. No lo han podido controlar desde ese momento, y a partir de ahí yo creo que esa llegada al Internet fue un punto clave en la y es un punto clave en la democratización de Cuba, porque ya la gente empieza a perder el miedo de dar su punto de vista, que era algo que en Cuba no se... Es decir, ante la aparición del Internet, la gente
no creía que pudiera haber podido, que podría haber sucedido. ¿Te parece si hacemos un paréntesis para contarle a la gente quién eres y qué te apasiona? Sí, sí, no, yo vengo de, yo me apasiona desde niño, me apasiona el mundo del arte, pero principalmente la historia. Y cómo yo podría vincular la historia, sí, mi pasión por la historia de Cuba principalmente, y la historia, y sí, y la pintura. Yo dibujo, por ejemplo, que yo hacía retratos, soy retratista desde que tenía 11, 12 años, pintaba muy bien, entonces yo me iba a encaminar por el mundo del arte, pero siempre la historia me ha llamado la atención y al final no quería, yo nunca quise ser historiador, porque yo creía que los periodistas y los historiadores eran cadáveres. Desde el momento en que tú entras en ese sistema de construcción de Oye, narrativa. más respeto, más respeto, más respeto. No, yo digo bajo un régimen comunista, bajo un régimen comunista. Yo tengo Ok. esa lucha. Estaban destinados a ser cadáveres. Ok, ya entendí. No, Ok, no, ok. estaban destinados. Hay una frase muy interesante de Agustín Tamargo. Agustín Tamargo fue un periodista cubano Ajá. muy famoso en el exilio, uno de los grandes periodistas cubanos en el 59, que se va de Cuba, se exilia, se va de Cuba y rompe con el régimen castrista. Y él le dice, y para mí es una frase que resume mucho esto que estamos hablando, ¿no? El dictador supremo intentando controlar la narrativa para engañar y manipular a la población. Y Sí. Tamargo le dice, cuando se va, escribe una carta y le dice, usted no quiere periodistas, usted lo que quiere son fonógrafos. Sí, le está diciendo, Tamargo le está diciendo al dictador que lo que buscaba era repetidores de esa narrativa. Bueno, y Entonces, que están, digo, y lo que, otro paréntesis, total, esta conversación está llena de paréntesis. Otro de los puntos muy claros que ejemplifican eso que dices es la escena de Cao, el periodista, confrontando a Fidel Castro en Córdoba, en Argentina, y entonces Fidel le responde, ¿a ti quién te paga? La doctora Hilda Molina, ¿por qué no la libera? ¿Por qué no la deja reunirse con sus nietos? Yo me llamo Juan Manuel Cao, soy cubano. Sí, soy cubano. ¿Por qué no libera a la doctora Hilda Molina? ¿Por qué no la deja venir a ver a sus nietos? A mí nadie me paga. Es decir, la idea de que cualquier voz crítica está pagada o si no, no existiría. sí, no, porque Castro, acuérdate que Castro, para construir esa narrativa, él se apoya, él le dice incluso en la autobiografía esa que él hace con Ramonet, Ramonet le pregunta, porque Castro, acuérdate que viene del mundo de los jesuitas y toda la doctrina de que cualquier opinión contraria dentro de una fortaleza, Castro tenía esa mentalidad, como todo tirano, de que cualquier opinión contraria dentro de una fortaleza rodeada era considerada traición. Entonces, todo aquel que esté en contra de él, ya él cree que es agente de la CIA o un agente de una potencia extranjera y es su enemigo. Entonces, con Cao lo que hizo fue simplemente usar ese argumento que él usaba, un argumento ultra falaz que él siempre usaba Total. con todo aquel que le hiciera frente. Pero bueno, total que te interesaba la historia, pero considerabas que historiadores y periodistas estaban destinados a acabar mal. Sí, no, estaban acabados, están destinados a ser esclavos de ese sistema de fonógrafos profesionales de Castro. Entonces, ¿qué hice? Yo me dediqué al mundo del diseño, estudié en el Instituto Superior de Diseño entre el 2003 y el 2008, pero a la misma vez empecé a hacer arte, iba a muchas exposiciones artísticas en La Habana y me empecé a vincular al mundo del arte cubano, principalmente desde el 2011 y el 2015 por aquí me empiezo a introducir en el mundo del arte cubano, a ir a exposiciones. Ahí viene mi amistad en estas exposiciones con Luis Manuel Otero Alcántara, que desde aquí le mando saludos que está ahora mismo preso en las prisiones castristas y que es uno de mis referentes artísticos y uno de los grandes defensores de la libertad de Cuba y para mí es el símbolo más grande que tuvo mi generación a nivel artístico. Yo empecé, mi arte que hice en Cuba fue un arte más de cuestionador, que desde el punto de vista jugando con los símbolos históricos
y de alguna manera alguna crítica al sistema y a los regímenes totalitarios comunistas a partir de la sensualidad, etcétera, pero no fue nunca un enfrentamiento directo así contra el sistema, nunca hice performance de ningún tipo abiertamente. Hice uno una vez con una pieza que se llama El recolector de datos ridículos, que lo podemos ver después aquí en el programa, que fue era como un dictador que vivía en una isla desolada. Fue uno de los primeros programas de YouTube que se emitió desde Cuba. Lo que duró fueron 4 o 5 capítulos porque el chamaco que se lo fui a dar en el paquete semanal nunca me lo puso. Nunca me lo puso. Pero era un programa que transmitía mucho de lo que yo quise transmitir en mi arte, que era esto de la fortaleza sitiada y el dictador que todo el que esté en contra de él y o que cuestione esa fortaleza está en contra de la fortaleza y en contra suya. Bueno, Wow, y me robo otra de las frases que dices en uno de tus videos en tu canal de YouTube. Dices, el poder no dialoga sobre su propia existencia, porque hacerlo pondría en entredicho su existencia. Exacto. No. Sí. Sí, Por eso tiene que estar sitiado, por eso tiene que estar claro. encerrado, por eso tiene que estar incomunicado. No, y ahora que me recuerdas eso, me recuerda que un gran estudioso del castrismo, que es Carlos Alberto Montaner, hablaba que Castro, además de esta frase o de esta idea de San Ignacio Loyola, de jesuita, de que en fortaleza sitiada toda aquella opinión contraria es considerada traición, hablaba de eso, esa manía castrista, también de caudillo latinoamericano, pero también de caudillo narcisista, era de sostenerla, a la idea, sostenerla y enmendarla. Es decir, nunca reconozcas que tú te equivocas. Nunca reconozcas que tú te equivocas, porque si no la narrativa se cae. Sostenerla y enmendarla. Es muy importante esa frase de Loyola, porque eso pinta mucho a Fidel Castro. Entiendo que tenías la intención de trabajar en un documental y que el proceso de investigación te dio acceso a información invaluable. Sí, exactamente. Cuando termino de estudiar diseño, me ponen, normalmente en Cuba, cuando tú terminas de estudiar una carrera, te ponen en un lugar. Sí, Sí, exacto. te envían Sí. a un lugar a trabajar para una empresa estatal. A mí me enviaron a la editora Abril, que es la editora que queda al frente del Capitolio. Es la editora de la Juventud Comunista. Entonces ahí empecé a trabajar. Yo vivía de más del arte que de lo que me pagaban ahí, me ganan 400 y pico de pesos, pero yo tenía una pasión porque a mí había un hecho histórico que que a casi todos los cubanos le ha intrigado, que es el ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957. Y a mí siempre me llamó por un trabajo que hice en el ISDI en 4º año. Entonces yo estaba en la editorial y me di cuenta que ahí, en ese lugar, yo podía tener acceso a archivos del Instituto de Historia de Cuba, Archivo Nacional, otros archivos. Oro puro. Y que hice durante 7 o 8 años. Seguí empecé a hacer un documental, pero después me di cuenta que la información que fui acumulando tenía mucho que ver para escribir un libro. Y hay un punto ahí que no quiero Pero espera, te adelantarlo. voy a detener un segundo, Sí. porque quiero entender tu emoción en ese momento. Quiero entender qué sentías al encontrarte con acceso a información que no hubieras visto de otra forma, pero tú estabas como una especie de infiltrado, teniendo acceso a información porque creían que tenías otras ideas, las disimulabas. ¿Cómo era tu día a día en No, ese momento? simplemente porque yo venía de ese lugar con una carta. Es decir, la directora de ese lugar me da una carta de que yo puedo entrar ahí. Esos lugares hay acceso público, no es que no hay acceso público, lo que tú tienes que ser investigador. Normalmente esos lugares, en el archivo del Instituto de Historia o en el Archivo Nacional, tú tienes que tener una carta de una institución estatal. Hay veces, por ejemplo, ser historiador, no puedes dejar de ser historiador oficial, haber sido graduado de historia. Pero en mi caso, yo venía de este lugar, que es la Juventud Comunista, entonces ellos pensaban que yo iba a hacer un documental favorable al hecho histórico, por ejemplo, favorable a toda la narrativa que ha hecho Fauro Chomón sobre el hecho, o al castrismo, el mismo Fidel Castro, sobre lo que ha contado sobre los hechos. Entonces, yo hay un punto en que me doy cuenta que esa historia, lo que se había contado, era completamente distinto a lo que ellos habían contado hasta ese momento. Es decir, a lo que yo empecé a descubrir.
Yo empiezo a descubrir que había sido manipulada completamente, que todo ese grupo que había atacado el Palacio Presidencial era anticomunista, anticastrista, y antes que todo eso, cómo los grupos insurreccionales de la época fueron penetrados por los comunistas. De eso di una conferencia en New Jersey el año pasado, y el historiador cubano César Reina Aguilera tiene un libro que explica muy bien eso, cómo los comunistas penetraron todos los grupos insurreccionales. Yo en parte tengo mi investigación personal sobre eso, por lo que no quiero adelantar tanto hasta que no haya el libro, ¿entiendes? Me parece Entonces muy bien. no quiero, pero ya de aquí paso adelanto, como mismo dice César Reina Aguilera en su libro El Soviet Caribeño, y yo voy a demostrar en mi libro cómo los comunistas tenían, no solo penetraba esa operación, tenían penetrado casi todas las operaciones, y esto es clave que entiendas por qué te explico el Partido Comunista, porque el Partido Comunista, como explica bien César Reina, yo expliqué también arriba en New Jersey, tenía un aparato paralelo al partido oficial, que era un aparato de inteligencia que de alguna manera controlaba al partido oficial. Entonces, esa gente, ellos penetran a todos los demás grupos insurreccionales contrabatistas, lo venían haciendo de los años 30, y de alguna manera cuando yo comienzo a descubrir esto y a investigar y me doy cuenta que yo no puedo publicar eso y me tengo que ir de Cuba, ¿entiendes? Me tengo que ir de Cuba. Y nada menos. Además de que el mismo arte que yo estaba haciendo, es decir, en la segunda exposición que hice, que la hice en una galería privada que se llama El Oficio, en 2018, yo sabía que por el mismo decreto 349, y estos decretos, como digo, chanovista, estalinista, yo de alguna manera yo no iba a hacer arte en Cuba y yo no iba a prestarme para hacer Totalmente. Y más después del 11 de julio, que para mí fue un momento clave en la historia de nuestra generación, porque fue un momento en que ya tú no podías estar haciendo ningún arte que estuviera en el jueguito, o en el jueguito, también en este jueguito de segundas lecturas, segundas intenciones. Ahí ya eso era una lucha a muerte de frente contra el castrismo y contra el comunismo. Ahí no había, como te puedo decir, ok, lo que nos lleva... no había un arte de dobles, que no creo que el arte de ese doble sentido que yo venía haciendo de alguna manera hasta ese momento pudiera solapado. Sí. Vamos, solapado no, que hubiera ciertas dobles lecturas. Ya yo no veía que eso para mí significaba algo. Eso nos obliga tenemos que adelantar un poco en el tiempo porque se nos acaba el tiempo, pero nos lleva a un par de conclusiones. La primera de ellas es, esta narrativa se está cayendo a pedazos, se está colapsando, el mundo está dejando de creerla. No, esa narrativa ya se cayó con Venezuela. Esa narrativa se cayó a nivel por ejemplo, la narrativa, una de las narrativas que se cae. Tardaron 7 minutos en destruirla. Sí, no, esa narrativa, eso es una narrativa que el castrismo echó a rodar, de que su aparato de inteligencia y su aparato militar, de alguna manera, de seguridad, era un aparato tan fuerte como militar que se podía enfrentar a los norteamericanos, y eso quedó destruido en Venezuela con la incursión de los Delta Force llevándose a Majurro. Fue así. Es decir, es una narrativa de ese poderío, supuesto poderío cubano. Y ahora la segunda es la narrativa de que el gobierno norteamericano estaba por ejemplo, tan influenciado, o los cubanos tenían tanta poder de influencia en el gobierno americano que nunca iban a provocar un cambio de régimen. Y ahora con Donald Trump está destruyendo esa otra narrativa. Sin embargo, hay esfuerzos de sostener esa narrativa. El 27 de enero vimos en casi todos los medios de comunicación y, por supuesto, muchísimo en las redes sociales, una marcha de las antorchas cuando se acercaba el aniversario del nacimiento de José Martí. Te voy a decir lo que vi yo, que no soy cubano, pero soy casi cubanólogo. Lo que vi es una puesta en escena monumental. Vi probablemente un par de miles de personas, todos con una misma bandera, de un mismo tamaño, con una misma tela, como si se tratara de una puesta en escena, justamente. Vi esa misma cantidad de gente con antorchas, de gente que claramente estaba quemando combustible. Los cubanos de a pie no se hubieran puesto a quemar combustible porque es precisamente lo que no tienen, precisamente lo que les falta. Entonces vi esa enorme puesta en escena de gente que en teoría defendía la revolución. Y aunque yo creo que todo eso fue una puesta en escena,
vamos a adjudicar que hay en Cuba gente que sí sigue defendiendo esa revolución, aunque no sean ellos, aunque yo creo que esos que estaban ahí estaban para cumplir con determinadas Con el órdenes, tal salario. vez con el salario, justamente. Pero sí creo que, sobre todo gente mucho más grande, porque también aparecen en los medios de comunicación, hay un segmento que sigue creyendo en una revolución posible, que sigue creyendo en una lealtad necesaria. Hablemos de eso, porque no caricaturicemos en que todos son buenos o malos, digamos. La vida está llena de grises, ¿no? Sí, pero yo creo que ya, yo lo que queda, el apoyo que tiene ese régimen está más en el exterior, en los grupos de solidaridad creados por la inteligencia cubana fuera de Cuba, que en el mismo Cuba. Esos son simplemente burócratas que fueron a esa marcha, En burócratas del comunistas de partido, sillón. sí, de sillón, de salario, eso Sí. es toda una representación. Ahí acuérdate que lo que más funciona cuando la violencia del Estado en los regímenes comunistas se impone es la hipocresía y la doble moral. En la mayoría de los que estaban ahí, todos tienen doble moral, critican incluso al régimen comunista por detrás y van ahí para cumplir con el salario, para cumplir con el salario y para cumplir con el dictador, para hacerle creer a él que lo apoyan. Eso es parte de ¿Crees la que misma. muchos de los que estaban ahí con las banderas rojas y las antorchas tampoco lo apoyan de verdad Sí, claro, íntimamente? claro, eso está claro. Para mí el mejor ejemplo de eso es el mismo vocero de Saddam Hussein en la televisión iraquí, cuando los americanos están llegando, ya pasando el Éufrates. El vocero empieza a decir que los tanques norteamericanos acaban de ser destruidos, derretidos al cruzar el Éufrates. Y cuando lo toman preso, dice, no, coño, eso fue lo que me dijeron que dijera. ¿Entiendes? Sí. Es lo mismo, Para todos están o unos porque ninguno se lo cree, o unos están o por el salario, o sí, son desfiles de estómago, o porque le dieron esa orden y están cumpliendo la orden. para comprender la hidra que es Cuba necesitaríamos muchas horas, pero bueno, tenemos que ir cerrando, pero me gustaría, un poco en la misma línea de la anécdota que acabas de contar, me gustaría poner 2 escenas sobre la mesa que vimos probablemente en lo que va del año, creo que son realmente muy recientes. La venezolana es un poco anterior quizás, sin duda es anterior, es del final del 2025. Veíamos estos grupos civiles armados, pero preparándose para enfrentar la llegada del enemigo cruel que fuera capaz de profanar la soberanía. Y vimos también unas escenas muy, muy parecidas de las brigadas de respuesta rápida en Cuba, que uno no entiende si están hechas exprofeso, si no se dan cuenta de cuál es el verdadero mensaje que transmiten, es decir, con un equipamiento realmente paupérrimo, con gente que claramente no tiene instrucción militar, con resultados que se antojan catastróficos. Sí, no, estas brigadas, estos grupos finales, lo mismo, forman parte de la teatrocracia que te he explicado ahorita. Esos grupos simplemente en todo régimen totalitario lo que hay es una banalización del mal, como lo explicó a Hannah Arendt en su libro sobre el totalitarismo, que es tanto el sistema se adapta y la gente se adapta tanto, y más estos esbirros, a las cadenas de ordeno y mando, ordeno y mando, ordeno y mando, que ya esa gente se creen, no pierden el sentido, la ética moral, o pierden la moral sobre reprimir a un compatriota suyo y lo pueden hasta matar y no pasa nada, porque ya están adaptados, ya están tan amoralizados y adaptados a esta cadena de orden y mando bajo un régimen totalitario que no pestañean a la hora de eliminar a otro y no sirven simplemente para más nada que reprimir al otro que está desarmado. Es decir, no están preparados ninguna de estas fuerzas bajo regímenes comunistas, y menos la venezolana, que está preparada por los cubanos, que mucho menos tiene preparación que la que tenía hace 30, 40 años, está preparada para enfrentarse con un ejército como el de los Estados Unidos, con una fuerza Totalmente. tan poderosa como la de los Estados Unidos. Totalmente. Bueno, ahora sí, la última y nos vamos. Este colapso, esta carestía total, ¿en qué se diferencia de la del periodo especial? No, pero se diferencia mucho. En el, Se llama Donald Trump la diferencia. sí, no, la diferencia es Donald Trump porque en ese momento había un gobierno demócrata. Esos son los grandes de los grandes.
Es decir, Cuba ha tenido momentos clave para liberarse del yugo comunista y ha ocurrido que ha existido gobiernos demócratas. Es decir, en el caso de Playa Girón, en Bahía Cochino, la invasión de Bahía Cochino por la brigada 2506 fue uno de los momentos clave de América Latina y Cuba liberarse del comunismo, pero había una presidencia demócrata que falló en apoyar a la brigada, y así ocurrió después con los 70, a finales de los 70, con Gerald Ford y Carter, también demócrata, que dio un símbolo de debilidad, y a los comunistas, porque los comunistas, como todos los regímenes totalitarios, son clanes mafiosos, castas militares, que actúan siempre con el mal y teniendo un pensamiento de aplicar el mal al otro. Ellos ponen el muerto, lo pones tú, no lo ponen ellos. Entonces, ese pensamiento, eres tú o soy yo, es el que tú tienes que enfrentarlo con el mal. El mal se enfrenta con el mal. Y yo creo que Donald Trump lo que está haciendo está súper correcto. A un delincuente no se le trata con paños tibios. Me da gusto haberte conocido, me da gusto haber tenido la oportunidad de recoger tu testimonio, que lo compartas con la gente que nos mira, porque me da gusto que alguien más ayude a contar la historia de que no, Cuba no es una pobre y pequeñita isla bajo el yugo de Estados Unidos. Cuba es víctima, sí, de unos dictadores infames que llevan casi 7 décadas ahí y que, a pesar de las 1000 batallas que han librado, siguen siendo capaces de sostenerse ahí. Esperemos que por poco tiempo. No, muchas gracias. Esperemos, mi hermano. Recemos por ello. Ramfis, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Ahora sí, dejemos por hoy el tema de la narrativa y cómo influye en la percepción que la gente tiene sobre su propia historia. Muy bien, momento de despedirnos. A nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias por habernos acompañado. Soy Gabriel Bauduco. Nos vemos la próxima.